Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos a este tiempo. Mi nombre es Dani Cortés y esto es Aprendiendo de Jesús. Hoy un tema muy hermoso, mis hermanos. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos correctamente? El Señor hoy, mediante su palabra, nos va a dar una guía de cómo nosotros debemos guiar a nuestros hijos en la vida espiritual y también, mis hermanos, en su diario vivir. Para eso les invito a abrir nuestras Biblias en Mateo 23, 37. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a los hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ciertamente ese es un clamor del Padre, mis hermanos. Y este es el clamor de muchos padres hoy en día. Quieren juntar a sus hijos y no quieren, no tienen tiempo. Muchos padres quisieran tener a sus hijos reunidos y no lo pueden lograr. Sus hijos están cada uno entusiasmados en sus deberes cotidianos, en las cosas que cada uno tiene que hacer. Pero ¿por qué acontece eso? Quizás desde el principio, mis hermanos, estos padres no adoctrinaron bien a sus hijos en lo que realmente es importante para la familia, para uno como padre, mis hermanos. Ciertamente hoy en día el padre se entusiasma o se fortifica más en dejar una heredad a nuestros hijos. Ciertamente hay un dicho que dice que la mejor heredad que se le puede dejar a los hijos es la educación. En cierta forma, mis hermanos, se podría decir que es muy importante, pero no lo más importante. Lo más importante, mis hermanos, es en nuestros hijos inculcar el temor a Dios, el enseñar las cosas de Dios, el enseñar los mandamientos que Dios dejó a su pueblo. Eso es lo realmente importante, más que las cosas materiales. Hoy en día muchos se afanan en dejar algo material a sus hijos, pero sus hijos están llenos de desamor, con deficiencias de amor. Muchos padres pasan mucho tiempo fuera de casa solamente trabajando, pensando en dejarles un futuro a sus hijos, pero lo realmente importante, que es el amor, enseñarles el amor y el temor de Dios, no lo han enseñado. No se toman el tiempo para leer la Biblia, no se toman el tiempo siquiera para enseñarles las cosas de Dios. ¿Cómo puede este hijo desarrollar un amor con el temor a Dios? Y mucho más, mis hermanos, el amor hacia su familia si no ha sido inculcado con las cosas de Dios. Las cosas materiales son importantes, pero no es lo más importante, mis hermanos. Lo más importante es el amor y el temor a Dios. En Malaquías 4:6, mis hermanos, dice así: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es una promesa para aquel que toma el evangelio en su corazón, mis hermanos. Si tú tienes un hijo que su corazón se ha desvanecido y ya no le presta atención, ni siquiera tiene el cariño hacia sus padres o hacia sus familiares, es el momento de tomar las cosas de Dios en tu corazón. Es el momento de darle el lugar que debería haber tenido Dios en tu vida. Cuando esto acontece, mis hermanos, el Señor hace volver ese amor de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Pero tienes que entregarle el tiempo a Dios, el tiempo ese que desechaste, tal vez trabajando solamente, proveyendo a tu casa, pero no proveyendo de lo que realmente es importante. Tal vez no le enseñaste ni siquiera a orar. Le enseñaste a tus hijos desde el principio a orar por los alimentos, a orar antes de acostarse, a orar al levantarse. O te has enfocado solamente en proveer a tu familia, en pensar que lo más importante es llevar o dejar algo material en tu hogar. Desde ahí viene el inicio de los problemas, cuando nosotros no hemos inculcado a nuestros hijos en lo que realmente es importante. Toma un tiempo y piensa, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con tus hijos y leíste la Biblia? O quizás nunca lo hiciste y es el momento en que el Señor te está llamando a que lo hagas. Que te arrodilles con tu hijo, que tu hijo se vea cómo se clama a un Dios vivo. Tal vez, quizás muchos nunca lo han hecho, ponerse de rodillas para orar. Pero si sus hijos ven ese ejemplo, lo van a transmitir a sus hijos y por ende van a tener hijos temerosos, amorosos y humildes. Una persona orgullosa jamás se ha arrodillado, pero una persona humilde no tiene problema en arrodillarse donde quiera y orarle a Dios, mis hermanos. Ese es el problema que inicia todo el desamor de nuestros hijos, mis hermanos. Primero debemos inculcar en nuestros hijos el amor y el temor a Dios. Cuando nosotros hemos puesto el evangelio en nuestro corazón, el Señor hace que todo ese amor que deberían tener nuestros hijos, que alguna vez lo tuvieron quizás y se desvaneció, el Señor hace que regrese ese amor solamente con entregarle tu vida. Y suceden grandes cosas, mis hermanos. En Lucas 1:17 dice así, mis hermanos: E irá delante de él
con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es lo que acontece cuando tú recibes al Señor en tu corazón. Cuando tú recibas al Señor en tu corazón, Él hace que suceden todas estas cosas. Comienzas a predicar sobre el amor de Dios, cuando tú comienzas a leer con tus hijos las buenas nuevas y las promesas que hay para un pueblo que es temeroso de Dios. Y Él hace que esa persona que está recibiendo el mensaje, sea tu hijo, sea tu padre, regrese ese corazón, porque el Señor hace que sucedan cosas grandes, hace que suceda que un corazón de piedra lo convierta de carne, mis hermanos. Eso lo hemos vivido, lo he vivido yo como persona, lo he vivido como esposo, lo he vivido como hijo, mis hermanos. Y esta promesa es para todo aquel que desee recibir a Dios en su vida, mis hermanos. No solamente para el que predica, no solamente para el que porta el estandarte de la palabra de Dios en su mano, para todo aquel que lo reciba a Dios en su corazón. En Job 38:8 hay un vivo ejemplo sobre lo que un padre hace por sus hijos, mis hermanos. Dice: ¿quién encerró con sus puertas al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? El Señor, con su infinito poder, mis hermanos, puso límites al mar. Y el Señor nos da un vivo ejemplo, mis hermanos. Nosotros como padres somos llamados a poner límites en nuestra casa. Somos llamados, mis hermanos, a poner orden en nuestra casa. En muchos lugares, en muchos hogares, han confundido el hecho de ser padres con ser amigos. Nosotros ciertamente tenemos que ser amigos de nuestros hijos, pero no olvidarnos que primeramente somos padres y tenemos que dar cuentas de esa heredad que el Señor nos ha dado, porque dice su palabra que heredad de Jehová son los hijos. Y vamos a dar cuenta de esa heredad que nosotros hemos mantenido, mis hermanos, que el Señor nos ha entregado. Tenemos que poner límites en nuestra casa. No puede ser que nosotros, por el hecho de nosotros tratar de llevar una buena comunión con nuestros hijos, no pongamos límites ni permitamos que nuestros hijos hagan lo que quieran en nuestra casa. El Señor nos llama y nos muestra, mis hermanos, que el Señor desde el principio puso límites. Y el Señor nos nombró a nosotros reyes y sacerdotes también. Nosotros somos reyes y sacerdotes de nuestra casa y nosotros también tenemos que poner límites a nuestros hijos. Que ahí, después de Dios, los padres son los que mandan en el hogar, mis hermanos. Y ese es, mis hermanos, el orden jerárquico que el Señor dejó, mis hermanos. Nosotros no podemos dejar pasar por alto esto, mis hermanos. Tenemos que poner orden en nuestro hogar. No olvidar que la persona encargada de disciplinar en el hogar somos los padres. Los hijos no pueden estar por encima de los padres, porque eso sería desobediencia, mis hermanos. Y todo lo que es desobediencia trae rebeldía. Y lo que es rebeldía, mis hermanos, es contra la palabra de Dios. En 1 Samuel 2:22 dice así, mis hermanos: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían en todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Mis hermanos, Elí ciertamente estaba siendo abofeteado por la heredad que el Señor le había dado por sus hijos. Hay muchas hoy en día, mis hermanos, que conocen de las cosas de sus hijos, conocen que sus hijos son rebeldes, conocen que sus hijos se portan mal. Y en vez, mis hermanos, de corregir, más bien alcahuetean, más bien, mis hermanos, se ponen en otro plan que no permiten la disciplina dentro de su hogar. Nosotros somos llamados, mis hermanos, a disciplinar a nuestros hijos con amor, a poner límites, mis hermanos. Somos los llamados, mis hermanos, cuando nosotros recibimos una queja de nuestros hijos, realmente, primeramente, averiguar, pero no defenderlos totalmente, mis hermanos, si la evidencia es clara del mal comportamiento de nuestros hijos. Nosotros no podemos alcahuetear, nosotros somos llamados a disciplinar, mis hermanos, porque si nosotros no lo hacemos, el Señor lo hará de una forma mucho más fuerte, mis hermanos. Por eso el Señor primeramente nos da a nosotros ese trabajo, y si nosotros no lo hacemos correctamente, lo hará el Señor, mis hermanos, y mucho más fuerte de lo que nosotros deberíamos hacerlo, mis hermanos. Porque un padre amoroso es aquel, mis hermanos, que disciplina a su hijo y lo hace por amor, mis hermanos. Al contrario, mis hermanos, el no disciplinar a nuestros hijos cuando se comportan mal, mis hermanos, a nosotros nos hace como malos hijos, mis hermanos, malos padres. Y eso no quiere que nosotros seamos. El Señor quiere que nosotros seamos buenos hijos de Él y buenos padres hacia nuestros hijos, mis hermanos. En Apocalipsis 1, 5 y 6 dice así, mis hermanos: y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor a nosotros, mis hermanos, nos constituyó como reyes y sacerdotes. Un rey no puede dejar que sus súbditos estén por encima de él, mis hermanos. El Señor nos puso a nosotros como reyes y sacerdotes de nuestra casa y debemos poner límites, mis hermanos. Primeramente en nuestra casa, primeramente en nuestro hogar, nuestros hijos, mis hermanos. Nuestros hijos deben dar un buen testimonio de que Dios habita en nuestros corazones, mis hermanos. En 1 Samuel 3, 11, 12 y 13 dice: Y Jehová dijo a Samuel: He aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la inequidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Si tú ves, si nosotros como padres sabemos que nuestros hijos están pecando, si sabemos que nuestros hijos están haciendo cosas malas que al Señor no le agrada, y nosotros, mis hermanos, no refrenamos eso, no hacemos algo, mis hermanos, para que nuestros hijos regresen, si nosotros no nos empoderamos de la palabra y no ponemos disciplina, no ponemos autoridad en nuestro hogar, mis hermanos, el Señor, mis hermanos, nos va a juzgar y va a juzgar nuestra casa duro, mis hermanos, por nosotros no haber hecho lo que el Señor nos puso. Mis hermanos, nosotros somos llamados a salvar nuestra casa primeramente, somos llamados a llevar el Evangelio primeramente a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos. No es posible que nosotros estemos predicando por afuera, mis hermanos, y nuestra casa esté en desorden. No es posible que nosotros como servidores de Dios estemos sirviendo a Dios y nuestros hijos sean inmundos, nuestros hijos dando un mal testimonio de Dios. La ira de Dios viene contra aquella casa por no hacer lo que el Señor dice, mis hermanos. Somos llamados primeramente, antes de ser servidos, ser buenos padres, buenos esposos, mis hermanos. El Señor quiere que nosotros volquemos el amor a Dios primeramente a Él, para que Él pueda regresar ese amor que nos hace falta como padres, como hijos, mis hermanos. En 1 Samuel 15, 23 dice: Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Si nosotros no hacemos un buen trabajo en nuestra casa, el Señor nos puede desechar, mis hermanos, de ese sacerdocio, de ese reinado el que el Señor nos puso. Somos los llamados, mis hermanos, a rescatar primeramente a nuestra familia. Somos los llamados, mis hermanos, a poner límites a nuestro hogar, a poner límites a nuestros hijos, mis hermanos. Si nuestros hijos desde pequeños, mis hermanos, comenzamos a ponerle límites, mis hermanos, y no a alcahuetear. Hoy en día, mis hermanos, la ciencia se va a poner en contra de la palabra de Dios. Porque muchos psicólogos dicen que nosotros no debemos castigar a nuestros hijos, que los hijos se trauman. Mis hermanos, nosotros venimos de una descendencia donde ciertamente el desobedecer a nuestros padres nos acarreaba, mis hermanos, un castigo. Y hoy en día, mis hermanos, el enemigo, utilizando las cosas modernas, mis hermanos, ha cambiado este tipo de cosas, o ha querido cambiar, mis hermanos, donde dicen que nosotros castigar a nuestros hijos es violencia, que castigar a nuestros hijos, mis hermanos, los trauma. Ciertamente toda la generación pasada seríamos una generación de traumados, mis hermanos. Pero hoy en día la generación que tiene más facilidades, vemos cómo está cada día peor, mis hermanos. Somos llamados nosotros a imponer disciplina a nuestros hijos, mediante su palabra, como dice. No tampoco, mis hermanos, exagerando, pero sí teniendo, mis hermanos, una templanza, porque es uno de los requerimientos que el Señor nos puso a nosotros cuando moramos con el Espíritu Santo, dice. Uno de ellos, mis hermanos, amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Es uno de los dones del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener templanza también para llevar nuestro hogar adelante. Y sobre todo cuando haya que impartir disciplina en nuestro hogar, mis hermanos. Proverbios 23, 13, 14 y 15 dice así, mis hermanos: No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Mis hermanos, muy hermoso el Señor.
nos invita, mis hermanos, que cuando nuestro hijo, mis hermanos, se amerite, nosotros tenemos que castigar a nuestros hijos con vara. No es con el cinturón, no es con la mano, no es con el zapato, es con vara, mis hermanos. Así nos dice el Señor. ¿Qué le podemos decir al Señor, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellas hay? ¿Que se equivocó? ¿Que la Biblia está mal? Mis hermanos, meditemos en nuestro corazón. Si nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, mis hermanos, es por el bien, porque un padre no quiere el mal para sus hijos. Cuando nosotros corregimos a nuestros hijos es por amor, mis hermanos. Y el Señor, cuando nosotros hacemos algo mal, el Señor también nos corrige. ¿Qué le podemos decir al Señor? Que Él esté equivocado y nosotros estamos bien. Imposible, mis hermanos. Tomemos en cuenta las palabras de Dios para que nuestra convivencia con Él y sobre todo nuestro hogar vaya cada día mejor. En Proverbios 29, 17, 18 y 19 dice así, mis hermanos: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. Mis hermanos, así nos llama el Señor a nosotros a corregir a nuestros hijos, mis hermanos. El corregir a nuestros hijos nos va a dar descanso cuando sea grande, porque va a ser un hijo obediente, va a tener el respeto a los padres. Pero si tú desde pequeño no corriges a tu hijo, se porta mal y no lo corriges de grande, cuando sea grande ciertamente te va a avergonzar. Pero si tú desde niño lo instruyes bien a tu hijo con el temor a Dios, con el temor de hacer malas cosas, ese hijo, aunque esté viejo, no se va a descarrilar. Dejemos de ser alcahuetes, mis hermanos, dejemos de permitir muchas cosas del mundo, que ciertamente el mundo en muchas cosas está mal. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Así dice la palabra. He aquí, ay de aquel que dice eso. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ay de aquel que dice que castigar a nuestros hijos cuando se portan mal está mal. Ay de aquellos que dicen que no hay que castigarlo. Mis hermanos, eso trae más bien maldición, mis hermanos. Pongámosle el tiempo y el amor a Dios para que Él pueda hacer lo que está previsto para sus hijos. La redención de un pueblo que lo ama, que lo busca, que lo espera, que lo añora, y por ende vamos a recibir la recompensa de la vida eterna. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que esta palabra haya caído en buena tierra y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.